Pública. XHQUE 100.3 MHz. Transmite desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Radio y Televisión Querétaro. RTQ. A partir de este momento, te invitamos a que permanezcas en esta frecuencia. Tu vida puede dar un giro de 180 grados. Aquí comienza Para Emprendedores. El programa donde encontrarás herramientas, experiencias, casos de éxito para ser un buen emprendedor. Muy buenos días, amigos, amigas, empresarios, emprendedores. Vamos a hacer que este día valga la pena. Bienvenidos. Emprende tu día. Atrévete a cambiar. Muy bien, sé pleno, sé consciente y mantente alerta. Recuérdalo. Si estás alerta, si tus actos son más y más conscientes, todo lo que hagas no lo harás en un estado de sonambulismo. El esfuerzo de toda sociedad es convertirte en un autómata, convertirte en un perfecto mecanismo, hacer de ti algo automático. Cuando aprendes a conducir, te mantienes alerta, pero no eres eficiente. ¿Por qué? Mantenerse atento requiere energía y has de estar atento a muchas cosas. Al cambio de las velocidades, la dirección, ver cuándo vas a frenar, cuándo vas a acelerar, cuándo vas a meter clutch, etc. Hay demasiadas cosas de las que has de estar pendiente para poder ser eficiente. Por eso no puedes conducir deprisa cuando apenas estás aprendiendo. Pero poco a poco, al ir adquiriendo práctica, no necesitas estar atento. Puedes conducir incluso cantando tu canción favorita o pensando en tu interior, resolviendo algún problema mientras el coche va solo. El cuerpo controla automáticamente todo. Cuanto más automático te vuelves, más eficiente eres. En la sociedad está pasándonos exactamente lo mismo. Sucedió una vez que un joven perteneciente a una familia muy rica y aristócrata, una familia de samuráis, se presentó ante un maestro zen. Aquel había conocido todo, había cedido todo a toda clase de deseos, tenía suficiente dinero, de modo que ese no era el problema. Pero se había hartado del sexo, hartado de las mujeres, hartado del vino, y acudió al maestro zen. Estoy ya harto del mundo, dice él. ¿Hay alguna forma de conocerme a mí mismo? ¿De saber quién soy yo? Le dijo. Pero antes de que digas nada, deja que te cuente algo respecto a mí. Soy muy indeciso y no soy capaz de perseverar en nada durante mucho tiempo. De modo que si me das una técnica o me dices que medite, puede que lo haga durante unos días y luego me escape, aun a sabiendas de que es totalmente en contra mía y que voy a encontrar lo que veo en el mundo a diario, miseria y muerte, pues ya me aguardan. Pero así es mi mente, no soy perseverante, no puedo persistir en nada. Por esto, antes de que elijas algo, recuerda lo que he dicho. El maestro le dijo, entonces, si no tienes persistencia, te resultará muy difícil, porque es necesario un gran esfuerzo para deshacerse de todo lo que has hecho en el pasado. Has de hacer el camino a la inversa. Esto es una regresión. Tienes que regresar al momento en que naciste, fresco y joven. Tendrás que recuperar de nuevo esa frescura. Y en medio de ello le dice, ¿te ha interesado alguna vez algo tan interesante que te hayas absorbido en ello por completo? El joven lo pensó durante un rato y contestó, sí, pero solo el ajedrez. Jugando al ajedrez he estado tan absorto. Lo adoro y es lo único que me salva. Todo lo demás se ha desmoronado. Solo el ajedrez continúa aún conmigo y con él paso a duras penas el tiempo. El maestro le contestó, entonces podemos hacer algo, espera. Llamó a su asistente y le dijo que fuera a buscar a un monje que había estado meditando durante 12 años en el monasterio y que le dijera al monje que trajera un tablero de ajedrez. El monje fue traído junto con un tablero de ajedrez. Este monje conocía muy poco del ajedrez, pero había estado meditando durante 12 años en una celda. Se había olvidado del mundo, del ajedrez y de todo. El maestro le dijo, escucha, monje, va a ser un juego muy peligroso. Si este joven te derrota,
aquí tengo la espada que cortará tu cabeza, porque no me gusta que un monje meditativo, uno que ha estado meditando durante 12 años, sea derrotado por un joven corriente. Pero te prometo que si mueres bajo mi mano, entonces alcanzarás el nirvana. No te inquietes. El joven se sintió un poco intranquilo, y entonces el maestro se volvió hacia él, diciéndole: escucha, dices que puedes absorberte en el ajedrez. Implícate ahora por completo, porque esta es una cuestión de vida o muerte. Si eres derrotado, te cortaré la cabeza. Y recuerda que a ti no puedo prometerte el cielo. A este hombre sí, porque irá ahí de todas maneras, pero a ti no puedo prometerte ningún cielo. Si mueres, irás al infierno. Serás arrojado de inmediato al séptimo infierno. Por un instante, aquel joven pensó en escapar. Iba a ser un juego peligroso, y no había ido allí para eso. Pero lo consideró un deshonor. Él era un samurái, el hijo de un guerrero, y escapar de la muerte, de una muerte inminente, no estaba en su sangre. Por eso contestó: de acuerdo. El juego comenzó. El joven empezó a temblar como una hoja en medio de un temporal. Todo su cuerpo temblaba. Empezó a transpirar y un sudor frío recorrió todo su cuerpo. Empezó a sudar desde la cabeza a la planta de los pies. Era una cuestión de vida o muerte. Y dejó de pensar, porque siempre que hay una emergencia, así no hay ningún pensamiento a mano. Uno piensa por placer. Cuando no hay problema alguno, puedes pensar. Cuando se presenta un verdadero problema, que tu cabeza esté a punto de caer, entonces el pensamiento se detiene porque la mente necesita tiempo. Y cuando hay una emergencia, no se dispone de tiempo. Has de hacer algo inmediato. La muerte se estaba aproximando a cada instante. El monje empezó a moverse y parecía tan sereno y calmado que el joven pensó: mi muerte es segura. Pero cuando sus pensamientos desaparecieron, quedó absolutamente absorto en el momento presente. Cuando los pensamientos desaparecieron, también se olvidó de que la muerte le estaba aguardando, porque la muerte también es un pensamiento. Se olvidó de la muerte, se olvidó de la vida y se convirtió en parte del juego. Se quedó absorto, totalmente inmerso en él. Poco a poco, a medida que la mente desaparecía por completo, sus pensamientos se esfumaban, empezó a jugar maravillosamente. Nunca había jugado así. Al principio, era el monje el que llevaba ventaja, pero al cabo de unos minutos, el joven estaba tan absorto que empezó a realizar acertados movimientos y el monje empezó a perder terreno. Solo existía aquel momento, nada más. Entonces desaparecieron los problemas, su cuerpo se estabilizó, dejó de temblar y el sudor se evaporó. Se sentía ligero como una pluma, sin peso. Incluso el sudor le ayudó. Perdió peso y sentía como si su cuerpo pudiera volar. Su percepción se había vuelto absolutamente clara. Nunca había jugado tan maravillosamente. Entonces, de repente, con sus ojos claros como un espejo, con su profunda y honda percepción, miró al monje. Parecía tan inocente. 12 años de meditación. Se había convertido en algo así como una flor. 12 años de austeridad. Se había vuelto absolutamente puro. Ningún deseo, ninguna meta, ni pensamiento o propósito existían en él. Era tan inocente, solo como cuando un niño es inocente a esa posibilidad. Su hermoso rostro, sus ojos, simplemente aquel joven empezó a sentir compasión por él. Antes o después su cabeza rodaría por el suelo. En el instante en que sintió esa compasión, se abrieron unas puertas desconocidas y algo absolutamente nuevo empezó a llenar su corazón. Se sentía dichoso. Nunca antes había conocido aquel gozo, aquella beatitud. Entonces empezó a realizar malos movimientos de forma totalmente intencionada, porque a su mente le vino el pensamiento: si yo muero, no pasará nada, no valgo nada, pero si este monje muere, algo muy hermoso será destruido. Si yo muero, desaparecerá solo una existencia inútil. Empezó a realizar malas jugadas conscientemente para que el monje ganara. En ese momento el maestro volcó al tablero y se puso a reír diciendo: aquí nadie va a resultar derrotado. Ambos habéis ganado. Aquel monje ya está en el cielo, él es rico y no es necesario cortarle la cabeza. No se había inquietado este monje en lo absoluto, ni un ápice de su conciencia. Y el maestro le dijo al joven: has ganado y tu victoria es mayor que la de este monje. Ahora te iniciaré y quedarás pronto en la iluminación. El joven dijo: explícamelo, ha sucedido algo que es totalmente desconocido. He sido transformado, no soy el mismo.
pero no sé qué ha pasado, algo ha sucedido, has hecho un milagro. A lo que el maestro replicó: debido a que la muerte era tan inminente, dejaste de pensar. Los pensamientos se detuvieron. La muerte estaba tan cercana que pensar resultaba imposible. La muerte estaba tan cerca que no había distancia alguna entre tú y la muerte. No había espacio, de modo que la meditación sucedió espontáneamente. Pero eso no es todo, porque esa clase de meditación que aparece a una emergencia se pierde. Cuando desaparece la emergencia, esa meditación se pierde. Por eso no podía volcar el tablero antes. Tuve que esperar. Cuando la meditación sucede realmente, sea cual sea la causa, la compasión sigue inmediatamente. Y la compasión floreció en ti tras esa meditación. Si la compasión no surge, entonces es falsa. Así que miré tu rostro, estabas colmado de gozo, y tus ojos parecían de Buda. Miraste al monje y sentiste y pensaste: es mejor sacrificarme yo que este monje. Este monje es más valioso que yo. Esto es compasión, cuando el otro se vuelve más preciado que tú. Esto es amor, cuando te sacrificas a ti mismo por el otro, cuando tú te conviertes en el medio y el otro en la meta. Eso es amor. Así que entonces vi surgir compasión en tus ojos y empezaste a realizar malos movimientos a propósito. En ese instante tuve que volcar el tablero. Habías ganado. Así que para ti, amigo que escuchas, probablemente necesites tener un tablero, un monje y un poco de ajedrez en tu vida. Guarda esta historia en tu interior, en tu corazón. Deja que se convierta en el latir de tu corazón. Mentes emprendedoras, sin miedos y prejuicios. Muy bien, estamos con ustedes. Una de las reflexiones más largas que hemos hecho, muy a propósito, para que si yo pudiera traducirla en una simple expresión, para que cada uno de nosotros busquemos dejar de ser autómatas. Empecemos a buscar que toda esa serie de pensamientos sucesivos que traemos en la cabeza, que son la gran mayoría innecesarios, pues se detengan y entremos en un estado verdaderamente meditativo donde solucionar problemas de los otros sea la prioridad absoluta. Y cuando eso pase, en el mismo momento usted va a encontrar una manera de hacer emprendimiento completamente diferente. La historia no está absolutamente nada alejada de lo que es el verdadero emprendimiento. La gran mayoría de nosotros, cuando arrancamos un proyecto de negocio, la gran mayoría estamos pensando en resolver nuestros problemas económicos y, por supuesto, contar nuestros billetes uno tras otro diario, porque los voy a estar aventando como cascada en mi colchón. Pero resulta que esa es la forma más alejada, la forma más triste y la forma más tonta de hacer una empresa desde el punto de vista de su servidor. Lo que es un verdadero proceso de emprendimiento es aprender a ver al otro, a escuchar al otro y a construir una solución para él, para ella. Paradójicamente, la respuesta con el tiempo de estar solucionando de manera constante a muchos es la economía, y solo es una expresión del reflejo que va a venir hacia usted. Esa es la mejor manera de hacer emprendimiento. Para ser preciso, esa es la meditación del emprendedor, y por supuesto el nirvana vendrá. El proceso de la recompensa solito vendrá. Cuando nosotros estamos hablando de empresa, también estamos hablando de costos, estamos hablando de gastos, estamos hablando en general. Las dos cosas implican erogaciones. El concepto de costo administrativamente es una erogación, es algo que yo estoy sacando de mi bolsillo empresarial para que adquiramos algún bien o algún servicio con la intención de que genere un ingreso o un beneficio futuro. Contablemente, esto lo representamos en un proceso donde los recursos que entrego, que prometo entregar, un sacrificio económico que estoy haciendo, pues lo estoy haciendo a cambio de un bien o servicio. Parecería que es lo mismo que un gasto, sin embargo no. El gasto lo denominamos como una partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida en la organización.
En general, entendemos por gasto al sacrificio económico si para adquirir un bien o un servicio, derivado de la operación normal de la organización, pero en este caso no se espera que pueda generar el ingreso futuro. Entonces, una vez que yo hice un gasto, lo que me determina el costo o el gasto es si voy a recibir ingreso futuro de acuerdo a cómo erogué o si simplemente se va a extinguir, se va a perder en el mismo momento en que lo hice. A diferencia de los gastos, los costos, por ejemplo, de compras de materias primas, generarán probablemente un ingreso en el futuro al ser transformados y vendidos como producto terminado. Ahí estoy haciendo énfasis en el en dónde está la diferencia. En general, si habláramos en términos de normas contables, pues los gastos requieren que se contabilicen siguiendo el criterio de vengado cuando lo gasté, que implica que el gasto debe registrarse en el momento en que ocurre el hecho económico que lo genera. Esto independientemente si fue pagado, cobrado o si se formalizó mediante contrato o cualquier documento. La diferencia entre costos y gastos es los gastos nacen y mueren en un mismo periodo contable y los costos trascienden dichos periodos y se reflejan los mismos en dos o más periodos más futuro. Periodos, entendamos que puede ser un periodo contable mensual. Nosotros hacemos siempre nuestras declaraciones mensuales al corte, teóricamente el 17, independientemente de su homoclave, el 17 de cada mes yo tengo que hacer un corte contable, ahí hay un ciclo. O bien puedo hacer un ciclo anual. Cada abril, si soy persona física, actividad empresarial, bueno, tengo que hacer mi declaración anual. Y lo que me está diciendo aquí es que un costo puede superar esos ciclos y un gasto no. Un gasto se extingue en el mismo mes o en el mismo año donde se sucedió. Por ser conceptualmente muy parecidos, es frecuente la confusión y usar los términos indiscriminadamente. Lo primero que debo decir es que tanto los costos como los gastos representan un salir dinero de mi bolsillo. Y bueno, pues es un gasto efectuado con el fin de obtener un beneficio. Al final del día, en términos económicamente estrictos, pues lo que yo estoy haciendo es una actividad que está motivada por la economía. La diferencia es que mientras el costo es algo que yo saco para financiar un bien de ingreso futuro, el gasto simplemente financia una actividad específica en beneficio de la empresa y se consume al instante. Veamos nuevamente el ejemplo de la materia prima para que quede claro. Estoy dando vueltas sobre el costo, sobre el gasto para que ni nos confundamos y sí logremos tener claras las cosas. Ejemplo de costo son las materias primas, en tanto que un ejemplo de gasto son los administrativos, los gastos administrativos y de distribución, así como puede ser el gasto financiero. Los primeros, los gastos en materias primas, permiten obtener ingresos futuros. Mi materia prima la transformo en otra cosa y esa la vendo. Recordemos que mi materia prima pueden ser las piezas que tiene una silla. La tela la compro por rollo, los tornillos los compro por bolsa, en fin. Y cuando voy armando la materia prima una con otra, pues me queda una silla, la vendo, genero el ingreso futuro. Pero en el gasto, pues se consigna esto. A lo mejor yo pedí prestado, pago el dinero prestado con el interés y automáticamente se extinguió ahí. Tuve que pagar dinero, tuve que pagar el interés, pero al final del día yo no tuve un beneficio futuro por usar ese dinero en realidad como tal. El gasto administrativo puede ser la persona que me ayuda con el teléfono, que no tiene nada que ver con producción, con transformación. De todos modos, el gasto está ahí y pues yo no lo pude simplemente trasladar a otro mes contable o obtener un beneficio en firme de ello. Dado que el costo supone la expectativa de un ingreso, se registra contablemente como un activo en el balance. El gasto, por su parte, se consigna en el estado de resultados, en la parte donde escribimos pérdidas y ganancias, desde el contraste con los ingresos, para poder permitirnos observar si hay utilidad o pérdida en el ejercicio. Para eso sirve, por un lado, distinguir estos dos conceptos, tenerlos muy claros y, por supuesto, saber
que estoy tomando buenas decisiones financieras alrededor de ello. Si yo logro distinguir mis gastos administrativos e identifico, por ejemplo, mi mano de obra que tengo en oficina contra la mano de obra que tengo en la planta productiva, acuérdese que si usted es un servicio, su planta productiva son las horas, la mano de obra directa que se opera en el servicio. Si usted es una industria de comercio, una tienda, entonces la mano de obra es la que está ejerciendo el proceso compra-venta con su cliente. Esa es la mano de obra que está directamente relacionada a lo fabril. Cuando usted tenga alguien que administra la tienda, pero que no atiende al cliente, entonces hablamos de un costo administrativo, de un gasto administrativo. Es así como podremos ver las diferencias. Por ejemplo, veamos, prorrateo de costos. ¿Qué tengo que hacer cuando hago un prorrateo de costos? También se le conoce a esta cosa como las diferentes entidades con las que yo voy a medir mi empresa, mis gastos de producción, mis gastos de fabricación. Vea cómo dije dos cosas diferentes, ¿eh? Un gasto de producción y dije un gasto de fábrica. Entonces quiere decir que cuando yo estoy transformando mi silla, eso tengo un gasto, pero cuando yo estoy manteniendo mi fábrica para hacer un proceso productivo, tengo otro gasto diferente. También tengo gastos indirectos de fabricación. A lo mejor yo estoy en un condominio donde hay otras fábricas y entonces tengo que pagar mantenimiento de áreas comunes. Eso es un gasto indirecto de fabricación. O puedo tener gastos de explotación. Entonces a lo mejor me están permitiendo a mí tener una licencia para poder explotar cierta materia prima o para poder explotar cierto diseño de sillas, si es lo que yo estoy haciendo, y son diferentes a los anteriores. Así que yo tengo que tener muy claro qué son los tipos de gastos que están ahí, porque los voy a subir para construir mi precio. Entonces, cuando nosotros tenemos elementos de los costos, esos elementos van a encerrar todas aquellas erogaciones, todos los dineros que yo voy a sacar de mi bolsillo que se efectúan por concepto de materiales, de indirectos que no intervienen directamente en la elaboración del producto y de la mano de obra para vigilar, controlar, supervisar, mantener, proteger la producción, la planta y sus equipos. Entonces, ahora vean todo lo que manejé. Cuando yo estoy desarrollando una línea de producción, yo tengo que vigilar que no se detenga, que tenga continuidad, que esté funcional, que se asegure. Yo tengo que controlar, revisar que las materias primas que están entrando tengan la calidad que dijimos que tenía que tener, que a lo mejor las personas tengan la seguridad que tienen que tener. Entonces yo tengo que controlar, tengo que supervisar. Conforme voy procesando partes, yo tengo que asegurar que cada una de las partes tiene las condiciones que el siguiente segmento de proceso requiere. Yo tengo que mantener, es decir, la continuidad en tiempos entre persona y persona, entre máquina y máquina. Cuando yo estoy pasando una materia prima, se pierden pequeños segundos, se pierde pequeño tiempo. ¿Cómo logro hacer que ese tiempo se disminuya y después, una vez que esté estandarizado, se mantenga? Yo necesito aprender a proteger la producción. Puedo tener vigilado, controlado, supervisado y en estándar el proceso, pero proteger la producción implica, tengo una gotera, hay que estar con el techo bien cubiertito, bien bonito. Tengo excedente de temperatura o una disminución de temperatura, y tanto mi equipo de trabajo como mis materias primas pueden ser sensibles a ello. Entonces yo tengo que proteger la producción en diferentes expresiones. La planta y sus equipos. Todas las cosas son fierros, todas las cosas son piedra, todas las cosas son madera. Lo que usted tenga ahí, la planta y los equipos empiezan, conforme avanza el tiempo, empiezan a tener desgaste. Desgaste climático, desgaste por uso. El piso, cada que pasamos entrada-salida, lo vamos desgastando y va a llegar el momento en que usted tenga un surco ahí. Si yo no tengo previsto
el mantenimiento, pues entonces en algún momento alguien se puede tropezar. O por ejemplo, cuando entra un montacargas a una planta, un montacargas eléctrico es piso completamente liso, pero de tanto que yo no le doy mantenimiento a la planta, pues pasa el montacargas y va generando, con el peso tremendo que tiene ese aparato, va generando desgaste en el piso, hasta que en lugar de que sea liso, ya empezó a brotar la piedrita. Y cada vez más hacia la piedrita hasta que verdaderamente tenemos un hoyo ahí. Y por supuesto lo que sigue es que la llanta del montacargas, que es lisa, que es especial, pues ahora se echa a perder. Y así sucesivamente. Entonces la planta, los equipos necesitan también su protección. Y bueno, todos los gastos asociados que vamos a tener que manejar en ello. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven esta distinción de conceptos y esta distinción de formas o estados financieros que necesitamos aprender a hacer? Los de costos de producción y venta, de resultados y de situación financiera. Un estado de costos de producción y venta, recuérdelo usted, un estado de costos de producción y venta es un informe que nos va a decir el movimiento ocurrido en las cuentas de inventario de sus productos en proceso, no del inventario que usted tenga ahí guardado en una bodega estático. Es lo que yo ya tengo en inventario en producto en proceso, y por supuesto de productos terminados, con el objetivo de hallar los costos que generaron o los beneficios durante un periodo de tiempo al cual se refiere este informe. Se lo platico otra vez. De mi inventario saqué productos en proceso, distingo esos productos en proceso de los productos terminados y por supuesto veo cuáles generaron beneficio durante el periodo lectivo. En este caso a lo mejor es el mes. Eso es un estado de costos de producción. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer con ello un cuadrito de evaluación de materia prima, a lo mejor usted se dedica a hacer alcancías. Usted tiene sus alcancías, tiene un montón de puerquitos ahí que están todos monos. Ya nos visitó Mexipilli, que le mandamos un saludote y un abrazo, que hace los puerquitos. Bueno, tiene un montón de puerquitos. ¿Cómo yo lo haría de manera analítica en términos de puerquitos el informe del consumo de materia prima? Muy sencillo. Mi inventario inicial de materia prima, ¿ves? Todos los que yo compré, todos mis puerquitos aquí están, por un lado en la izquierda, más mis compras netas de materia prima. Los nuevos puerquitos que yo traje, los separo y los pongo enfrente a lo mejor, y eso le resto el inventario final en materia prima. Entonces, a ver, ya contabilicé después de haber procesado cuántos puerquitos me quedaron entre la suma de lo que yo traje, de lo nuevo que compré, menos el inventario actual. Y eso automáticamente es la analítica del consumo de materia prima que yo tengo. Y así sucesivamente. No necesito más que, por ejemplo, el costo primo. Mi materia prima o consumo de mi materia prima más la mano de obra. Eso es mi costo primo. La relación que guardo entre el consumo de mi materia prima, cuántos puerquitos me estoy gastando de ese inventario que yo dije, y relacionado con la mano de obra directa que le estoy asignando a ese consumo de puerquitos de mi almacén. Eso se llama el costo primo y me sirve muy puntualmente para poder definir todos mis gastos alrededor de ello. Entonces usted necesita esto para poder trabajar o para tomar decisiones al comprar, al suprimir líneas de producción o decir voy a meter más, al reemplazar máquinas y equipos, alquilar o comprar, al contribuir. ¿Cuánto contribuye todo esto en costos marginales por hora, determinación de precios, etcétera? Para eso usted necesita este tipo de cosas. Y bueno, habiendo hecho un resumen de la distinción entre gastos y costos y dando ejemplos, nos vamos a un corte. Regresamos. Para emprendedores aún no termina. Sigue con nosotros. David Serrano regresa en unos minutos. XHQUE 100.3 MHz, 15.000 watts de potencia. Transmite desde nuestras instalaciones ubicadas en Pasteur 6 Norte, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, México. 100.3
Radio y Televisión Querétaro. Son las 9:31. Y la miró por última vez con los ojos más tristes y más agradecidos que ella no le vio nunca, y alcanzó a decirle con el último aliento: solo Dios sabe cuánto te quise. El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. La voz del libro, 10:30 de la mañana y 10 de la noche. En RTQ, consume libros. El progreso de la medicina nos depara el fin de aquella época liberal en la que el hombre aún no podía morirse de lo que quería. Punto de calma. Un programa donde a través de tus emociones experimentarás las alternativas actuales para tu salud. Todos los sábados, 10:30 de la mañana. Punto de calma. RTQ, consumo libre. Cuando una sociedad crece, suelen aumentar los problemas de todo tipo. En Todo Derecho te orientamos en temas de índole legal como Divorcios, herencias, préstamos. accidentes, infracciones, casos... Expertos en la materia, autoridades estatales y municipales te escuchan y orientan los miércoles a las 9 de la mañana. Todo Derecho. El consultorio jurídico de la radio te espera en RTQ Consumo Libre. Hombro con hombro, abrimos caminos. Ven al reclutamiento masivo de Sargumi, empresa del ramo automotriz. Consulta vacantes al 227-1806. Presenta tu currículum este 21 de junio de 9 a las 13 horas en el Gómez Morín. Secretaría del Trabajo, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. XHQUE 100.3 MHz. Transmite desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Radio y Televisión Querétaro. RTQ. Para emprendedores, continúa aquí, en el 100.3 de FM. Muy bien, estamos de regreso con ustedes, para que se ponga usted en contacto con nosotros si lo quiere hacer a través de textos, a través de mensajes de textos en un teléfono celular 442-330-1238, teléfono a sus órdenes, 442-330-1238, para que usted se ponga en contacto y nos escriba un mensaje de texto. ¿Quiere conectarse directamente en cabina? 238-5111. Cuéntenos, ¿qué le pareció la anécdota? ¿Qué le pareció el análisis o la distinción entre costos y gastos? Al 238-5111. ¿Quiere usted manejar algún tema en particular? Ponga por favor su máquina, conéctese a internet y escriba en cualquier buscador en Facebook Multidisciplina Aplicada y ahí aparecemos automáticamente. Y por supuesto puede usted ver todo el material que ha sido desarrollado para usted. Salvador Vázquez nos comenta que la película La Noche de los Mil Gatos, el protagonista dice que cae en una trampa. Supongo que se está refiriendo un poco a la reflexión que planteamos al principio, La Noche de los Mil Gatos. Nunca he visto esta película, no tengo ni idea. Supongo que es una película, La Noche de los Mil Gatos. ¿Será una película mexicana? ¿Quién sabe? Yo creo que sí, ¿no? No, ni idea. Bueno, vamos a buscar La Noche de los Mil Gatos. Al fin que me gustan los gatos, a ver si son 1000. Los voy a contar y le voy a decir. Entonces va a estar difícil porque hay que distinguir entre uno y otro gato. El juego de destreza y observación, siempre ver hacia adelante. Esto es lo que nos dice Salvador Vázquez, que en un juego de destreza y observación siempre ver hacia adelante, movimientos adelantados. Así que bueno. Tenemos la fortuna de contar el día de hoy con una visita muy, muy grata. Anthony Cooper, seas muy bienvenido. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días. Director de Spectrum Call Center. Así es, buenas tardes. Días. Días. Me parece muy bien. Qué fortuna tenerte por aquí, Anthony. Tu empresa es una empresa muy interesante a la que vamos a ahondar en unos minutillos. Pero antes de entrar en ello, tú estás muy relacionado en la venta con los clientes. Así Esa es la industria en la que te estás manejando, la atención al cliente, el venderle a un cliente.
¿Cuál es la importancia de servirle, del servicio al cliente, sobre todo después de ello al teléfono? A ver, cuéntanos. Sí, incluso quiero retomar lo que dijiste en tu reflexión, ¿no? Acerca de la verdadera esencia de lo que es emprender, ¿no? Que si tú emprendes pensando en tu propio beneficio, la verdad, las cosas nunca salen como debe de ser, ¿no? Un verdadero emprendedor, una persona siempre debe de estar buscando resolver tanto problemas de la sociedad como problemas del cliente final. A la medida que nosotros resolvamos los problemas de la otra persona, vamos obviamente a resolver los nuestros. ¿Cuáles son los nuestros? Generar ingreso para nuestro propio beneficio, ¿no? Incluso también me recuerda de una frase de uno de los grandes maestros de ventas y motivadores a nivel mundial, que se llama Zig Ziglar. Tiene una frase muy famosa que dice: a la medida que nosotros ayudamos a las demás personas resolver, ahí va otra vez. Entre más ayudamos a las personas a obtener lo que ellos quieran, más estaremos nosotros obteniendo lo que nosotros queramos. Es decir, que la venta debe de estar siempre enfocada en resolver los problemas de la otra persona, de nuestros clientes. Y una venta es una venta, no importa si esa venta es en persona de cara a cara, no importa si ahora ya con tantos medios digitales, a través de Facebook, de Internet, incluso ya hay estrategias de ventas por WhatsApp, o incluso venta por teléfono, ¿no? Que es a lo que nosotros nos dedicamos. La venta es vender, es resolver los problemas que tiene la otra persona, ¿no? Órale, pues, ¿qué distinción hay en hacerlo por teléfono? Porque, digo, tu industria te dedicas principalmente al teléfono, pero vendemos en vivo y a veces tiene su nivel de dificultad, pero hacerlo teléfono donde no me está viendo nadie. Exactamente, tiene sus particularidades y a la vez es más complicado. Y quiero retomar un estudio que se hizo hace muchos años con respecto a la comunicación que tienen las personas, ¿no? Cuando dos personas están cara a cara, la efectividad de la comunicación se puede, distinguir en tres áreas principales: el que es el lenguaje corporal, las modalidades de la voz y las palabras que nosotros empleamos. Cuando estamos cara a cara con una persona, la efectividad de la comunicación en un 55% se traduce en el lenguaje corporal. Es decir, en la postura de las personas, en los gestos, los gestos faciales, los movimientos e incluso los patrones de respiración. 55% es lenguaje corporal. El 38% se reduce a la modalidad de la voz. Es decir, si hablamos en volumen alto, volumen bajo, un tono alto, un tono grave, si hablamos con pausas o todo rápido, si hablamos lento, si hablamos rápido. Eso influye mucho. Y realmente, cara a cara, solo el 7% de la efectividad de la comunicación que tengo con otra persona se reduce a las palabras en sí que nosotros empleamos. Es decir, entonces todo debe de estar en sincronía, lo que es el lenguaje corporal, la voz y las palabras, para que nosotros podamos transmitir de manera efectiva el mensaje que nosotros queremos transmitir. Obviamente, cuando nosotros hablamos por teléfono, el elemento lenguaje corporal se pierde, porque la persona no nos está viendo. 55% del elemento se pierde. 55%. Entonces, otros estudios dicen que se modifica un poco el porcentaje. Obviamente, las palabras en sí aumenta mucho de importancia, y el tono de voz. Todo se traduce a tu voz, como es lo que tú haces aquí, David. Es decir, con tu voz tú puedes generar y despertar emociones en las personas. Tú puedes llegar y tener empatía, mostrar empatía o no. Puedes transmitir mensajes y llegar a las emociones de las personas solamente con tu voz. La venta por teléfono es emplear y saber dominar esa herramienta que es nuestra voz para despertar curiosidad en nuestro producto, para despertar la necesidad en el producto o servicio que nos estamos ofreciendo, para mostrar empatía con el problema que tiene nuestro cliente y que pretendemos resolver. Entonces, la voz es nuestra arma principal, y entonces tenemos que ser muy expresivos.
tenemos que saber manejar las variantes en el tono, las pausas cuando hablamos, ¿no? Ándale, pues, o sea, se pone difícil. Y ahora quiero que me platiques, pero de tu empresa. Porque si lo que acabamos de decir es que es un lío, porque estoy perdiendo un montón de elementos que el ser humano tiene para generar una comunicación efectiva, lo único que nos queda es la voz, cómo subo y bajo el tono, cómo transmito una emoción, a lo mejor le cambio y le grito y a lo mejor hasta me pongo chistoreto. Pero cuando lo hago en inglés, porque gran parte de tu empresa lo hace en inglés, totalmente, o sea, es un idioma que no es nativo. Así es, y eso es lo que nosotros nos distingue a Spectrum Call Centers, es de que nosotros nos enfocamos exclusivamente a representar a clientes americanos, a empresas americanas y al mercado norteamericano. Entonces, obviamente toda nuestra comunicación con nuestros clientes, gracias a la tecnología que tenemos a nuestra disposición, es en Estados Unidos, bueno, es para Estados Unidos y en inglés. Entonces, todos nuestros agentes obviamente tienen que tener un muy alto nivel de inglés y o ser nativos, ya sea personas que vivieron allá muchos años, que son extranjeros, o que son personas mexicanas, pero que gracias a sus estudios y preparación hoy dominan y tienen un muy alto nivel de inglés. No es lo mismo, aquí la venta por teléfono se vuelve un poquito más complicado si no se tiene ese dominio del idioma. Porque al igual que en México, el idioma español no solamente son las palabras. Para realmente desenvolverte bien en la sociedad mexicana, tienes que ir entendiendo poco a poco aspectos como el doble sentido, como los refranes, los dichos, que incluso cambian de región a región. Yo incluso en una ocasión tenía un amigo norteamericano que tenía un muy buen nivel de español, se había dedicado a estudiar español, pero para realmente dominar el idioma, digamos, mexicano en México del diario, él se ponía a ver los programas de comedia. Él estudiaba los programas de Eugenio Derbez, estudiaba los programas los otros programas de comedia, porque ahí es donde realmente él lograba dominar esas sutilezas del idioma, que van más allá de las, digamos, del vocabulario, de la gramática. Claro. En inglés es lo mismo. Estados Unidos o cualquier país donde se habla inglés tiene sus peculiaridades con respecto a las palabras, frases, refranes, dichos, incluso elementos culturales que es importante que que los agentes deba de conocer. No nada más es la gramática y el vocabulario en inglés que tienen que dominar mucho más allá. Entonces, eso es lo que hace un poco más complicado el tener ese dominio con nuestras personas y hacer la venta, pero al final de cuentas, como te dije desde un principio, es encontrar el punto en donde tú haces una conexión emocional con tu cliente, en donde en nuestro caso el producto que ahorita nosotros estamos representando son cremas para el dolor, las personas que sufren de alguna dolencia física, y tenemos una serie de productos de aparatos ortopédicos que nosotros les ofrecemos a través de su aseguradora de gastos médicos. Entonces tenemos que mostrar empatía. Estamos hablando con gente que tiene muchas veces gran sufrimiento. Es personas que que tienen cáncer, que tienen tumores, que han tenido un accidente, que tienen algún miembro amputado, que viven con dolor. Entonces nosotros debemos, a través del teléfono, tener empatía con esa persona, crear ese vínculo emocional con esa persona y a la vez ofrecerles una solución. ¿Cuál es la solución? La disminución del nivel de dolor con lo que ellos viven todos los días. Uh-huh. A la medida que nosotros ayudamos a más personas a vivir sin dolor gracias a los productos que nosotros ofrecemos, entonces más se va a beneficiar, digamos, a nosotros como empresa, porque vamos a generar más ventas. Claro. Siempre he dicho que lo social, el ayudar a las personas, no está peleado con el dinero. No sé en qué momento las asociaciones civiles nos volvimos comunistas o nos volvimos en contra del capitalismo, si lo queremos ver así, porque necesitas dinero para sobrevivir. Eres un refugio de animales, un hospicio, lo que tienes que ser autosustentable, más aún una empresa, porque teóricamente tenemos objetivo económico, tal cual.
Anthony, me gustaría que nos comentaras una de las principales razones cuando yo invito a personas a un diagnóstico. Aquí en muchos de mi trabajo has participado con nosotros en esta operación. Mi trabajo es cobrado, cierto, pero invito a mucha gente al diagnóstico gratuito, que por cierto, si alguien quiere sumarse, hay un diagnóstico gratuito empresarial que creo que les puede servir mucho. Entren a Multidisciplina y ahí hay las fechas y cuándo podemos hacer uno con todo gusto gratuito para usted, señora que nos escucha. Pero Anthony, aparte del comercial que ya me aventé, supongo, ¿qué tan difícil, siempre lo pongo, es tocar la puerta? Es algo de lo más difícil para vender, muy desgastante, muy caro. Enviar cientos de miles de correos electrónicos, misma cosa, porque ya nadie los ve. Entregar publicidad impresa, pues todo el mundo la tira, y ahorita vamos a ver a Querétaro inundado otra vez por toda la publicidad que tiraron a lo largo del año, como que quieren una laguna, no sé por qué tiran toda la publicidad impresa. Pero la cuarta cosa más difícil para vender es el teléfono. Y tú estás en la industria, en la cuarta cosa más difícil para vender. ¿Por qué sí el teléfono? ¿Por qué decidirme por un call center como Spectrum? Y decir, yo voy a vender junto con Anthony. Hay dos tipos de call center, David. Hay call centers que se llaman entrantes y salientes. El call center entrante es el centro telefónico que recibe llamadas, es decir, las llamadas entran. Por lo general, esos centros telefónicos se basan en ofrecer el servicio de atención a clientes para otras empresas, ¿no? La gente tiene un problema con su cobranza, con un producto que no funciona, hacer una reservación, etcétera. Llaman a un centro telefónico y ahí los agentes con la preparación que recibieron de la empresa que están representando y a través de diferentes herramientas de tecnología, ellos pueden resolver el problema para el cliente final o por lo menos canalizarlo con otra persona. Nosotros somos un call center saliente, es decir, nosotros hacemos llamadas. ¿Okay? Eso dentro de, digamos, la industria del call center es un poco más fácil porque simplemente llamamos. Son llamadas en frío. En frío significa que estamos llamando a personas desconocidas. Y es difícil porque nosotros usamos un sistema automatizado para hacer las llamadas. En promedio, cada persona está generando entre 400 llamadas al día, ¿no? Y sí, efectivamente, es un trabajo, puede llegar a ser un trabajo rutinario, aburrido y puede llegar a convertirse incluso en tedioso para la persona que está 7 horas al día sentado enfrente de una computadora haciendo llamadas. Sin embargo, le tienen que encontrar el significado, tienen que convertirlo tienen que ver el propósito más allá para que no se vuelva algo que sea difícil de continuar, ¿no? Que realmente el enfoque esté en el cliente. Y sí, es difícil porque estamos tocando puertas. Ahora, de esas 450 llamadas que nuestros agentes hacen, no significa que hablan con 400 personas. El negocio del call center es un negocio de números. Es como jugar a la ruleta. Es decir, tarde o temprano, alguien va a decir que sí. De esas 450 personas, pon tú, ahí están incluidos las llamadas a los números que está ocupado, que no contestan, que contesta una máquina contestadora, ¿no? Y pon tú que en un día se hable con 100 personas. De esas 100 personas, posiblemente a 1, a 2, a 3, a 4 personas les interesa el producto que nosotros estamos promoviendo. Sin embargo, les decimos a las personas, cada no te acerca al siguiente sí. Entonces es simplemente colgar el teléfono, no tomar nada personal porque a veces la gente se molesta mucho. Y hay que entenderlo porque incluso cuando yo mismo, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo la tele, estamos ocupados con nuestra pareja, con un amigo, cocinando, lo que sea, y nos entra una llamada, la tomamos y es para ofrecernos un servicio de telefonía celular, una nueva tarjeta de crédito, nos irrita, nos molesta. ¿Por qué? Porque esa persona interrumpió nuestra vida privada en un momento para ofrecernos algo que no queríamos, que no estábamos pidiendo, en un momento inoportuno. Claro. Entonces, de alguna forma nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos molestando a las personas, estamos interrumpiendo en su vida.
tenemos que ser lo suficientemente hábiles al inicio de esa llamada para que valga la pena, para que valga la pena para la persona tomar nuestra llamada. ¿Cómo le haces, Anthony, para sostener la motivación? Porque dices, cada no me está acercando mucho al sí. Y si yo planteara eso en mi vida personal y dijera, órale, pues a ver esta chamaca, ya voy sobre de ella, sobre esta, y pongo 20 formadas, y cada no me acerca al sí. Pero al final del día ya van 15 que me dicen que no, sigo soltero, sigo aquí, no es que me esté rifando. Sí. No vayan a comprar boleto ahorita, ¿no? Sí. Entonces, es cómo aguantar la tolerancia a la frustración. Estamos hablando de personas que sí tienen que llevar dinero a su casa, estamos hablando de empleo, pero que al mismo tiempo reciben 300 nos, 300 sí. nos, porque no contestaron el teléfono, se enfrentaron a una grabadora, y de los 100 que sí contestaron, están recibiendo 94, 97 nos diarios. Eso es una cantidad increíble, interesante. Sí. Pues efectivamente, no es un trabajo para todos. No todos tienen, digamos, esa templanza, esa tolerancia a la frustración para poder soportar tanto rechazo. Porque al final de cuentas un golpe al ego, para muchos, está recibiendo el no me interesa. Y algunas personas son ofensivas, incluso te insultan, ¿no? Y con groserías. Entonces, simplemente le decimos a nuestros agentes, nada es personal. Es decir, no importa lo que te digan, lo que no te digan, simplemente déjalo resbalar como si tuvieras un traje de mantequilla. Es decir, nada es personal, simplemente enfócate en la siguiente llamada, enfócate en la siguiente. Se cuelga el teléfono, en la que sigue, en la que sigue, en la que sigue, en la que sigue. Y entonces, obviamente, pues, para mantener la motivación de los empleados, tenemos, por ejemplo, un pizarrón en donde cada vez que alguien hace una venta, pues ponemos su nombre, todo el mundo se para, los demás le aplauden, les damos los descansos frecuentes durante el día, precisamente para que salgan al aire libre, se oxigenen. Tratamos de proveerlos de unas condiciones de trabajo buenas, de tener agua fresca, tener café, estar constantemente ofreciendo retroalimentación, apoyándolos. Pero sí, definitivamente no es un trabajo para todos. ¿Hay manera de ver el promedio de nos por los sí que se consiguen al llamar? Bueno, sí, el sistema automatizado de llamadas que nosotros tenemos un contador, podemos ver las llamadas, cuántos minutos entran, cuántas llamadas entran, cuánto tiempo por llamada. Todas son estadísticas que nosotros constantemente estamos monitoreando. Sin embargo, obviamente, también hay un elemento de la suerte que hay que reconocerlo, ¿no? Porque trabajamos una base de datos que es de nuestro cliente, que ni siquiera es de nosotros, que es a nivel nacional. Y conforme entran las llamadas, nos toca una llamada de Nueva York, la siguiente llamada es de Florida, la siguiente llamada es de Virginia. Y entonces es un ruleta. Hay días buenos y hay días malos. Claro. Obviamente tenemos que minimizar ese factor suerte, que sí existe, con buena estrategia de voz, con un guión apropiado, con tener personas motivadas, que muestren empatía, etcétera, ¿no? Perfecto. Anthony, tenemos un minuto antes de que se nos acabe el programa y no se me puede pasar 2 preguntas. La primera, ¿cómo te contactan a ti si alguien está interesado en a lo mejor generar, y dice, oye, pues una campaña web vale la pena para mí, ¿no? ¿Cómo te contactan? Y la otra es, si yo tuviera 10 agentes dentro de Spectrum, o sea, quiere decir que yo recibo 400 por 10 menos 4 efectividades de nos. Porque tú eres el que recibe todos los nos de ellos. Sí. Vale la pena emprender en ese sentido. Y tus datos, por favor, de contacto, y con eso cerramos el programa. Gracias. Sí, claro que sí. Si es un negocio redituable, obviamente nosotros al enfocarnos al mercado norteamericano nos abre mucho el panorama. Estamos abiertos a trabajar también con empresas mexicanas para campañas en español. Tenemos una página de internet que es www.spectrum Call Centers, en plural. Spectrum S-P-C-T-R-U-M, Spectrum, así como de colores, Call Centers, con S al final, spectrumcallcenters.com. Igual, sí, por favor. Mi número de teléfono es 442-372-19
1927. Lo repito, 442-372-1927. Perfecto. Anthony Cooper, Spectrum, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, David, y saludos a todos los radioescuchas. Y a ustedes, amigos que nos escuchan, hagan que este día valga la pena y nos saludamos el próximo martes. Sean felices. Hasta entonces. Es momento de poner en práctica lo que hemos escuchado. Nunca es tarde para emprender una nueva historia en nuestra vida. Para emprendedores, te espera nuestra siguiente emisión aquí en RTQ, Consumo Libre. XHQUE 100.3 MHz, 15.000 watts de potencia. Transmite desde nuestras instalaciones ubicadas en Pasteur 6 Norte, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, México. 100.3, Radio y Televisión Querétaro. Son las 9:57. La Suprema Corte cerca de ti. Un programa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comenzamos. Un vicio en el consentimiento informado que no altere el resultado de un tratamiento no necesariamente implica una responsabilidad médica. ¿Sabían que cuando se visita al